Mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a su programa Espíritu Santo, ven. Como siempre, los invitamos a que nos acompañen a una oración poderosa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Gracias, Lulú. Mis hermanos, el programa que hemos tratado de organizar para hoy es así como una pregunta importante. ¿Sabes qué poder de Dios, mis hermanos, seguimos desperdiciando? O sea, las palabras, las promesas y lo que Dios nos ha dejado como testamento, como herencia, las seguimos desperdiciando, sobre todo si nos vamos pues no solo al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento hay una oración poderosísima, llena de bendición, que es una oración, mis hermanos, que la deberíamos decir todos los días al levantarnos. Todos los días, cuando se nos presenten situaciones difíciles, alguna enfermedad, cualquier tipo, ¿sí? Y esta oración, mis hermanos, la encontramos en el Evangelio de San Lucas 11:13. Bendito sea Dios, es una oración que la debemos de aplicar, no solo en nosotros, sino en cada uno de los miembros de nuestra familia. Porque en todo lo que nuestro Señor Jesucristo en su vida pública nos compartía, acuérdense que hemos platicado que unas veces nos pedía oración, otras veces nos jalaba las orejas, otras veces nos hacía sugerencias. Pero en esta ocasión, muy claramente, su palabra nos da una instrucción y poniéndonos ejemplos claros de cómo y de qué manera nosotros debemos de aprovechar esta oración poderosísima refiriéndose al Espíritu Santo. Dice el Señor: por tanto, ustedes que son malos, saben darle a sus hijos cosas buenas. Cuanto más mi Padre que está en los cielos, dice Jesús, no dará Espíritu Santo a quien se lo pida. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el desperdicio? Que ante cualquier situación, mi hermano, ¿tienes un enfermito en casa? Pide Espíritu Santo para él. ¿Estás enfermo o enferma tú?
Pide Espíritu Santo para ti. Las personas que te rodean, las que aman, ¿están apartadas del Señor? Pide Espíritu Santo para cada una de ellas. Es el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Pide Espíritu Santo. No pidas cosas. No pidas ni siquiera sanidad, porque Dios que nos escucha sabe antes de que lo pidamos lo que necesitamos. Entonces dice, se pudiera entender que si esta oración se hiciera con nuestra mentalidad humana, dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, el Padre da cosas mejores. Pero Él no habla de cosas. Él habla del regalo más grande que nosotros como personas, la oración más poderosa que como personas podemos regalar. Pedir Espíritu Santo para mis hijos, para mi esposo, para mi esposa, para mi familia, para los que me rodean, para los que me atacan, para los que me ignoran, para los alejados, ¿sí? Pedir Espíritu Santo. Es la oración más poderosa, mis hermanos. Cuando hay pleitos, cuando hay divisiones, en ese momento pide Espíritu Santo para esa persona, para esos conflictos, para esos problemas económicos. Ven, Espíritu Santo, ¿sí? Y algo muy poderoso también que tiene que ver con esto de lo que desperdiciamos. Otra de las promesas más grandes es cuando nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo 18 dice, 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué poca credibilidad se le da a esta invitación que hace Jesús, ¿sí? Que si nosotros logramos la hazaña, porque en verdad que es una hazaña, el que podamos invitar a alguien de nuestra familia o alguna amistad a tomarnos un café, a ir a comer, a salir, a pasearnos, están dispuestos, pero que consigamos que alguien se reúna con nosotros para hacer oración en estos tiempos es bastante difícil, mis hermanos. Pero cuando Jesús lo dice, 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy ahí en medio de ustedes. Por eso la importancia de la oración que hacemos al inicio. Bueno, pues primero pedimos Espíritu Santo porque, mis hermanos, la realidad es que bendito sea Dios, Él lo hace todo, Él lo organiza todo, Él da las citas bíblicas, Él nos da el conocimiento de por dónde quiere que nos vayamos. Y luego decimos reunidos en tu nombre, porque no importa dónde estés, a cuántos kilómetros de distancia, en qué país, si Él lo promete, Él lo cumple. Entonces, cuando iniciamos, esperamos que suba por lo menos una persona, porque ya somos 2. Y ya siendo 2, la promesa se cumple. Entonces, sepamos, mis hermanos, que nuestro Señor dijo, cosas mayores que las que yo hago harán ustedes, porque yo voy al Padre. Bueno, estas son una de las cosas mayores. En tiempos de nuestro Señor, pues era imposible imaginar que se pudiera dar esta comunicación con personas que vivieran a kilómetros de distancia, que vivieran en diferentes países al otro lado del mundo. Bueno, pues estamos reunidos en el nombre del Señor y Él está acompañándonos. Tenemos que tener la confianza y la certeza. Él cumple, mis hermanos. En este proceso de conversión, cuando ya tomamos, gracias a Dios, ese camino, bueno, pues obviamente es un proceso que va a durar toda nuestra vida. Y en toda esta nuestra vida, pues con subidas y bajadas, ¿cuántas veces? Yo estaba recordando hoy en la tarde, cuando yo era una persona
¿qué les puedo decir? Con dolor de mi corazón lo reconozco, pues alejada de las cosas de Dios, sintiendo que no era tan mala y que Dios, bueno, pues que en ese momento no era algo prioritario para mí. Y nos sentimos buenitos, desgraciadamente, ¿no? Y entonces, cuando las personas se acercaban a hablarme de Él o a querer compartirme algo, y una de las cosas que por lo general te dicen los hermanos cuando les entra ese deseo de llevar almas al Señor, pues te empiezan diciendo, es que tienes que tener un encuentro con el Señor, ¿no es verdad? Entonces, tienes que tener un encuentro con el Señor. Y yo me acuerdo que en una de esas ocasiones, creo que en 1, 2, en 3, nada, como pues hay que, ni modo. Yo confieso ante ustedes que me valía gorro. Mi contestación burlona era, ajá, claro que sí. ¿Y eso con qué se come? Eso del encuentro con el Señor, ¿con qué se come? ¿No? Entonces, en muchos de los casos, pues las personas se retiraban calladas, ¿no? Ante mi burla, ante mi ignorancia. La palabra del Señor, mis hermanos, nos enseña en el Antiguo Testamento, en alguno de esos momentos hermosos, dice, me hice encontrar por los que no me buscaban. Fíjense nada más, me hice encontrar por los que no me buscaban, por los que no preguntaban por mí. Y la pregunta sería, y yo misma comparto con ustedes, que yo no lo buscaba, que yo no preguntaba por él, pero había una o más personas que oraban y oraban y oraban. Y ese es el poder de la intercesión. Nunca, mi hermano, mi hermana, sueltes la oración que haces tú por un ser querido para que tenga ese encuentro, aunque no lo busque, aunque no lo crea, ¿sí? Que tenga ese encuentro con el Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Santiago, se nos dice también que nos aconseja el apóstol Santiago, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Esto es un acto de voluntad. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Fíjense que con eso de acércate, a través de una experiencia que me tocó vivir muy fuerte, que bueno, ya le he contado en otros programas. Y bueno, los invito, aprovecho la ocasión para invitarlos, que si entras tú a YouTube, pones Anne CDMX, que alguna de las hermanas me ayude a ponerlo en el chat, es Anne CDMX, que quiere decir Anne Ciudad de México. Pues está este testimonio de lo que me pasó y que me llevó, mis hermanos, a buscar ese encuentro, ¿sí? Con el Señor. Y que en esto, como les comentaba, tuvo que ver mucho la oración de intercesión, bendito sea Dios, de mamá que oraba y oraba y oraba por esta hija descarriada, ¿sí? Entonces, les contaba en ese testimonio, lo pueden entrar a buscar ahí, ese y otros, ahí están todos los programas que a través de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad tenemos, y de diferentes temas, mis hermanos. Bueno, pues esto se los cuento porque cuando yo di ese paso, ni siquiera puedo decir que haya sido paso en fe. Fue un paso que di movida por mi curiosidad y que cuando llego a ese salón donde se estaba haciendo alabanza al Señor y que entro con todas mis dudas y no convencida de nada,
lo único que me di cuenta es que estaban en alabanza. Entonces, no cabe la menor duda, cuando mi amiga Lupita y yo entramos, el Señor estaba ahí. El Señor se manifiesta en el poder de la alabanza. Y les he compartido que entro con la intención de salirme en el descuido que tengan todos esos hermanos que estaban reunidos ahí, y caigo en descanso en el Espíritu sin que nadie me toque. Nadie puso su mano sobre mí. Lo único que hacen es que inician un canto, otro canto de alabanza. Y ahí le doy las gracias porque este canto es sobre esos versos hermosos que escribió San Francisco de Asís. Hazme un instrumento de tu paz. Ahora, tratando de hacer memoria de esos momentos, y que no fue nada fácil porque empiezas tú en cuestiones de fe, en cuestiones de ir tratando, ir buscando, encontrar dónde está la verdad, y pues vas de subidas y bajadas. Les he compartido que en un retiro que tuvimos la bendición de estar con el padre Tomás Forres allá en Miami, él nos decía que la fe es como una escalera eléctrica, que si tú no estás subiendo, tengas la certeza de que estás bajando. Y una de las cosas que también nos deberíamos de preguntar, de analizar, de buscar respuestas. ¿Por qué se cae en la tentación y en muchas ocasiones el mismo pecado una y otra vez? Si nos vamos a lo que nuestro Señor en su momento, antes de entrar en esa situación que se dio en el Monte de los Olivos, ¿se acuerdan ustedes? Se acerca a Pedro y le dice, ora para que no caigas en tentación. Mis hermanos, la oración es parte fundamental en entender que solos no podemos, que tenemos que estar agarrados de la palabra, de la Eucaristía, de la oración, de la comunidad. En alguna ocasión, tuvimos, gracias a Dios, muchas ocasiones de recibir formación a través del padre Gerardo Sandoval. Y él nos compartía, por ejemplo, que no dudemos, valga la redundancia, que Judas empezó a tener dudas de quién era Jesús. Y las dudas, mis hermanos, es una forma de tentación cuando tú no buscas las respuestas, cuando tú no buscas la verdad, cuando te quedas con tus dudas. Y entonces nos compartía que seguramente ante esas dudas que se le presentaron a Judas, él tuvo que buscar entre sus compañeros de comunidad, los apóstoles, ver quién lo apoyaba a él en ese proyecto que se empezó a formar en su mente a través de las dudas de entregar a Jesús. Recordemos que una de las enseñanzas principales es que nuestro Señor Jesucristo, antes y en ese proceso de iniciar su vida pública, formó una comunidad. No porque Él necesitara la comunidad, Él podía hacer lo que Él quisiera en el momento, pero es una enseñanza para nosotros de la importancia de pertenecer a una comunidad de hermanos en los cuales oramos juntos, en los cuales servimos, compartimos la santa palabra de Dios, sea a través de programas como estos o de programas o de libros espirituales, ¿sí? Y entonces
Y recuerdo que en una ocasión el padre Fernando nos decía que en sí las dudas son positivas, siempre y cuando no te quedes con ellas. Que las dudas te lleven, mi hermano, mi hermana, a encontrarte con la verdad. Y también nos compartía en algún momento el padre Eduardo López Valera, que en paz descanse. Y por eso él decía, la verdad con mayúscula no necesita de defensores, necesita de colaboradores. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando algún hermano se te acerque o tú mismo expreses o sientas dudas sobre lo que entiendes de la palabra de Dios, dudas sobre nuestra iglesia, dudas sobre situaciones que ves, busques la verdad, ¿sí? Porque es tan importante en estos misterios de entender, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, San Pablo nos comparte algo que es importantísimo y muy pocas personas aceptan o se dirigen a formar parte de una comunidad. La gran mayoría decide vivir su fe a su manera, ¿sí? Qué bendición, mis hermanos, es formar parte de una comunidad. Y aquí a los tesalonicenses, San Pablo les dice, hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que descansan, ¿sí? Espérenme, es que me estoy brincando. No, es Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14. Por la misma palabra del Señor les afirmamos esto, nosotros que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no nos adelantaremos a los que hayan muerto. Él está dando una enseñanza por todas las dudas que estaban surgiendo y Él está compartiendo a los tesalonicenses y les está aclarando, ¿sí? Bueno, regresando un poquitito a lo que estábamos compartiendo sobre Judas y que tuvo muchas dudas seguramente. El padre Gerardo nos decía que el dolor de la traición por la que pasó nuestro Señor Jesucristo fue fuertísima. Y nos hace esta reflexión de decir que por la situación, como se organizaban, ¿sí? Pues en las comunidades, mis hermanos, cuando nos organizamos para algo, para misionar, para servir, para eventos de retiros, de encuentros, pues se forman comisiones. Tú te vas a encargar de esto, tú de esto, tú de esto. Y bueno, pues vas buscando a las personas que crees más adecuadas para eso. O dicho de otra manera, también hay algunas situaciones en las que necesitas personas de mucha confianza para darles determinadas responsabilidades delicadas, llamémosle así. Entonces nos compartía Padre Gerardo, dice, miren, dos signos en los que se ve todo ese cariño y esa confianza que nuestro Señor le tenía a Judas, es que, me acuerdo que estábamos en ese retiro y nos hizo esta pregunta y nos dijo, a ver si ahorita, creo que se dirigió a mí el padre. A ver, Brenda, si tuvieran la necesidad de salir, rápido, no te da tiempo de nada.
a hacer algo, ¿a quién le dejarías tu bolsa? Así me lo dijo. Mi bolsa, y bueno, pues yo me volteo con una hermanita. Por lo general, lo haces con la persona que más confianza le tengas, para dejarle tu bolsa, donde tienes todas tus cosas, pues que son muy tuyas y que sabes que no te la van a andar abriendo ni buscando, ni mucho menos. Cuando estás compartiendo con amigas, con amigos, y todos somos por lo general muy respetuosos, dice, ¿a quién te atreves tú a meterle la mano en el plato para agarrar algo, así, y comértelo? No. O tomar su taza de café, darle un trago. A quien más confianza le tengas. Así, eso no lo haces con cualquier persona. Lo haces con aquella hermana, aquella prima, aquella tía, aquella mamá, aquella amiga a la que le tienes toda la confianza de que sacar una sopita de su plato y comértela, ¿no? O una salchicha y comértela. Nuestro Señor, mis hermanos, le dio de comer a Judas en la boca, ¿sí? Esa era la relación de cariño que se tenían. Y por eso el Padre hacía hincapié en que en la situación del Judas, el problema principal fue no la traición, sino la desconfianza de pensar que su pecado no le sería perdonado, ¿sí? Y pues de repente por eso nos encontramos, hay un libro que leí hace muchísimos años y que tiene que ver cuando se presentan estas dudas, cuando dice, cuando lo que Dios hace no le encuentro sentido, ¿sí? O cuando lo que Dios permite yo no le encuentro sentido. En alguna ocasión hablamos de esta situación que nos tocó vivir terrible de la pandemia. Y algo que pasó, algo que nos dio un coletazo terrible, pero también que si vemos la parte positiva dentro de lo negativo, muchas familias orando, muchas personas que de la noche a la mañana se encontraron con que la muerte era cercana y tuvieron la oportunidad de dirigirte al Señor y pedir perdón. ¿Cuántos se beneficiaron también de ese poder que dejó nuestro Señor Jesucristo a su iglesia? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y esa actitud del Santo Padre de declarar indulgencia plenaria a los que estaban muriendo a través del COVID en un hospital solos, y que lo único que como requisitos se les dispensaban todos los requisitos que se necesitan normalmente para tener derecho a una indulgencia plenaria, perdón de todos nuestros pecados, de toda nuestra vida pasada y las consecuencias de ellos. Y lo único era que ellos tuvieran un corazón abierto al Señor. Era el único requisito que ponía el Santo Padre, ¿sí? Se pudiera pensar ante estas situaciones de que muchos, mis hermanos, muchísimos de los que murieron en pandemia tuvieron un acercamiento a Dios como no lo hubieran tenido en otro tipo de muerte, que en muchos de los casos ni cuenta se dan que se van a morir, ni tiempo tienen de decir Jesús. Y ahí tuvieron el tiempo para voltear los ojos a Dios y decir perdón, misericordia, ayuda, ¿sí? Precisamente en el libro de la misericordia, que se los hemos recomendado mucho, Misericordia y Justicia, se nos habla precisamente se nos comparte sobre esta diferencia entre la misericordia y la justicia. Que Dios es misericordioso, no lo dudes, no lo dudemos, pero también es justo, mis hermanos.
Entonces, hay personas que únicamente quieren recibir de Dios la misericordia y quieren ignorar sus actos o actitudes de indiferencia ante lo que es justo y no. Y se nos comparte en este libro lo siguiente. Dice, mientras vivamos en este mundo, pongamos atención, mientras vivamos en este mundo, tenemos oportunidad de eludir el purgatorio, mis hermanos, o de pagarlo en vida, si así se quiere entender. La manera es esta. Cada uno tiene conciencia de la cantidad de pecados que ha cometido y puede compensar esta deuda dando generosas limosnas a los pobres y a la iglesia. Acordémonos que en el Antiguo Testamento, el libro de Sabiduría, creo que es Sabiduría la que nos dice que la limosna perdona pecados. Miren qué importante. Ahora separemos. Cuando vamos a misa damos ofrenda. Cuando damos a los pobres es limosna. Cada vez, mi hermano, que tú des una limosna, la puedes dar a cuenta de tus pecados. ¿Cuáles? Porque puede pasar. Los que te has olvidado, los que ni cuenta te diste que cometiste, a cuenta de tus pecados olvidados, a cuenta de tus pecados que ni cuenta te diste, no confesados. Y también dice, llorando también con generosidad, mandando oficiar misas por el descanso eterno de las almas del purgatorio. Quienes una vez que hayan obtenido su anhelada entrada al cielo se convertirán en nuestros intercesores ante el trono de Dios. Qué importancia es esto, mis hermanos. Y son muchos los ejemplos que nos pone Santa Faustina y que el Señor se le revela de orar, por ejemplo, por los que están agonizando. Son almas que le podemos arrebatar en el último momento al enemigo. Ahora, en estas situaciones que seguimos hablando de las dudas, en alguna ocasión, bendito sea Dios, también en un taller que tuve la bendición de tomar, el Padre nos ponía varios ejemplos de que quién era el Dios en el cual creíamos, ¿no? Entonces, pues nos ponía en el pizarrón una lista larga y uno tenía la oportunidad de ir tomando cuál era el que se asemejaba más al Dios en el cual creíamos. Y yo recuerdo que tomé nota, dice, bueno, es que me acojo a esa misericordia de Dios. El Dios que en el que más creo es el que se retrata en la parábola del hijo pródigo, al cual le sigo dando gracias, porque me esperó, mis hermanos, y me esperó a que yo recobrara el sentido que tiene mi existencia en este mundo, cuál es mi misión, ¿sí? Retomar el camino de regreso, pidiera perdón, y Papá Dios siempre nos está esperando. Gracias a Dios nosotros no debemos dejar de ser intercesores porque el poder de la oración es fuerte. ¿Qué otro Dios me llamó la atención de toda esa larga lista que puso el Padre Fernando? ¿Qué Dios es en el que yo creo? El Dios que siente, mis hermanos, debilidad por los más pobres, por los excluidos y marginados entre nuestros hermanos. Recordemos esas palabras de Jesús cuando lee las Escrituras y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Y cuando nos insta a entender que cuando nosotros los ayudamos,
lo estamos amando a Él en nuestros hermanos necesitados. Y luego llegué a un punto que me trajo a la memoria muchas cosas, porque dice, el Dios, ¿en qué Dios creó? El Dios que solo nos reprocha amorosamente nuestro desamor. Fíjense, qué hermoso. El Dios que solo nos reprocha amorosamente nuestro desamor. Y precisamente en ese chat, en ese canal de YouTube, por ahí también buscándole pueden encontrar ese momento donde les compartía, ¿sí?, que en algún momento de mi vida, hace muchísimos años de esto, estaríamos hablando tal vez de unos 25 años, después que estoy retomando, regresando a la casa del Padre, después que tuve ese descanso en el Espíritu con los hermanos de Renovación Carismática, tuve un sueño. Nunca lo he olvidado, nunca lo he vuelto a tener. Soñé con el Señor y yo me veía, hagan de cuenta que estaba parada ante una pantalla gigantesca, esas que hay en los cines. Yo estoy parada en esa pantalla gigantesca, estoy abajo, me queda la pantalla enfrente y de repente la pantalla empieza a tener vida. Y del lado izquierdo, como si fuera una película, me veo a mí misma saliendo de lo que en ese entonces y aún ahora identificaba como una especie de convento de piedra, era un lugar de salida o de entrada, qué sé yo, y de todo el frente, el fondo, hasta donde alcanzaban mis ojos a ver, había un jardín hermoso, verde, como tipo los campos de golf, mis hermanos, con lomitas, subidas, bajadas, árboles frondosos. Y estoy hablando que es un sueño. En ese sueño yo me vería caminando con el Señor. Es como le decía, verme como en una película enorme. Yo venía de su lado derecho. Recuerdo que yo le daba a él alrededor de aquí, abajo arribita del codo. Y él venía hablando. La Brenda que estaba abajo, mis hermanos, no escuchaba lo que le venía diciendo a la Brenda que estaba en la proyección de la pantalla. Pero por las actitudes, por mi rostro, pues me daba cuenta que el Señor me venía como llamando la atención, dicho de otra manera, regañando. Pero de una manera, lo que haya sido, porque las palabras no las escuché, pero de una manera tan amorosa que a mí no me hacía sentir mal, no se reflejaba en mi rostro la angustia, el susto, o como cuando te están regañando, ¿no? Porque dentro de la que estaba abajo de la pantalla y observaba a la Brenda que venía con el Señor, sabía algo, aunque no escuchara. Sí, era un regaño. Pero la que estaba abajo sabía que él me regañaba porque yo era parte de su equipo, mis hermanos. Era parte de su ejército. Que sí, probablemente yo le había fallado, pero que el Señor tiene una manera tan amorosa de reprender que no te hace sentir mal. Ojalá nosotros pudiéramos tener esa misma forma cuando nos vemos en la necesidad de hacer la corrección fraterna, que el hermano, la hermana, el hijo, la hija, antes que les podamos decir, estás mal, te has equivocado, vas por el mal camino, que principalmente sientan y vean en nosotros
el amor, no solo el amor nuestro, que les podamos compartir. ¿Sabes qué? El Señor te ama, así como eres. Él desea que nosotros también lo amemos y que les tengamos la confianza que le faltó a Judas para regresar de ese pecado. Recordemos que ese consejo de nuestro Señor a Pedro le dice: ora para que no caigas en la tentación. ¿Oró Pedro? Claro que no. Y cayó en la tentación. ¿De qué manera? Le pidió nuestro Señor Jesucristo a Pedro que reparara esa falta de oración. Pues cuando le dice: ¿me amas, Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y le pide que se encargue de sus ovejas, que las apaciente, que salve almas. Esa es la mejor manera de amar al Señor, mis hermanos. Cuando nosotros aprendamos a hacer la corrección fraterna con amor, sobre todo con el amor de Dios y la unción del Espíritu Santo. Que esa parte no la comprendió Judas, ¿sí? Bueno, hablando de las dudas, volvemos a creer que, sobre todo decirles que la fe se halla en continua evolución. Ante cualquier situación, imprevisto que se nos presente, ¿dónde queda nuestra fe? ¿Sí? Y esto tiene que ver de la mano. Hay un libro que les súper recomiendo, del doctor Ricardo Castañón, que se llama La transformación interior a través de la vivencia humana. Así, ahí lo explica más o menos, y es algo de lo que vivimos nosotros en nuestras casitas de oración en el apostolado. Nos reunimos como comunidad, oramos como hermanos en Cristo, compartimos lo que estamos entendiendo de la palabra, tratamos de hacer la vida durante la semana, ¿sí? Para que esa vivencia de la palabra nos vaya transformando. No solo el conocimiento por sí solo, la vivencia de la palabra nos vaya transformando. Y así como no nos damos cuenta, estoy hablando de cuando estamos chicos, adolescentes, qué sé yo, cuando vamos creciendo ni cuenta nos damos. ¿Cómo nos damos cuenta que ya crecimos? Pues cuando de repente algún familiar o alguien nos encontramos y la clara exclamación: ¡ay, pero ya, qué grande estás!, etcétera, etcétera. Pero nosotros, mis hermanos, físicamente no nos dimos cuenta de nuestro crecimiento. Pues de la misma manera pasa en el terreno espiritual. Conforme vamos caminando en las cosas del Señor, los que se dan cuenta, mi hermano, de tu crecimiento espiritual es cuando ven en ti actitudes diferentes, es cuando ven paz en tu corazón, es cuando eres persona que dentro de ti ya no cabe el señalamiento, dentro de ti ya no cabe la crítica, ¿sí? Eres de las personas que más tardan en ofenderte que en tu corazón puedas expresar esas mismas palabras de nuestro Señor en la cruz. Perdónalo, perdónala, no sabe lo que hace. Solo entonces podremos entender lo que San Pablo nos dijo, nos enseña, nos recomienda, que cuando caminamos en esa fe de crecimiento, de transformación, dice San Pablo: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que cuando empezamos, bendito sea Dios, sobre todo también a involucrarnos en el servicio a los hermanos necesitados, por ejemplo, en este caso nosotros con los comedores, para hermanos necesitados que tenemos en diferentes
en diferentes zonas de aquí de la Ciudad de México, en diferentes ciudades de México, en otros países. Cuando se dan cuenta o compartimos que estamos en un voluntariado de esta naturaleza, ¿sabe qué pasa con los incrédulos? Que los que no creen en Dios, que los que no aceptan que hay una vida eterna, la pregunta que te llega obligada es: ¿y cuánto te pagan? Esa es pregunta clásica del hermano o la hermana alejada. ¿Estás sirviendo ahí? ¿Estás lavando platos? ¿Estás cocinando? ¿Estás sirviendo? Pues ¿cuánto te pagan? Y le voy a decir cuál es la respuesta que por lo general damos, bueno, por lo menos de mi parte personal, y creo que la gran mayoría de mis hermanos y hermanas en el apostolado y en todos los movimientos y grupos parroquiales, yo les contesto y les digo: ¿sabes qué? Yo, Brenda, sigo abonando a la cuenta de todos los años que viví, mejor dicho, alejada de las cosas de Dios. Sigo abonando a mi cuenta. Cuando decíamos al principio sobre el poder de Dios que seguimos desperdiciando, tiene que ver también, mis hermanos, con... hay una oración que hace nuestro Señor cuando ya se está alejando de sus apóstoles, ya les está indicando que Él va a partir. Y hace una oración muy importante nuestro Señor. Dice lo siguiente, pongamos atención, esta oración que hace Jesús al Padre. La oración de Jesús al Padre cuando ya se está acercando su hora de partir. No ruego, dice Jesús, solamente por ellos, refiriéndose a sus apóstoles, sino también por todos aquellos que por su palabra creerán en mí. Qué importante. En ese momento, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo al Padre: bueno, aquí están los que me diste, pero no te ruego solo por ellos, sino por todos aquellos que tras generación, en los siglos venideros, en el tiempo que estamos viviendo ahorita, mi hermano, por todos aquellos que por su palabra creerán en mí. Y esto tiene que ver que el Señor ruega por ti, mi hermano, ruega por mí. Cuando nosotros compartimos la palabra de Él, sus promesas, sus bendiciones. Pero en este momento quiero aplicarlo muy específicamente, y obviamente el Señor está orando por todos los hombres y mujeres a los que llamó para misiones muy especiales. Y les quiero compartir una de esas personas que llamó para misiones muy especiales. Ya, si Dios lo permite, la próxima semana estaremos compartiéndoles de otras. De Santa Gertrudis. Santa Gertrudis, mis hermanos, para los que no saben, es la patrona de las personas místicas, porque ella fue la primera mística de quien se tenga historia. La Iglesia llama místicas a las personas que se dedican a tratar directamente con Dios, Santa Madre de Dios, qué bendición, por medio de oraciones y a recibir de Él mensajes y revelaciones. Otra de las grandes místicas reconocidas por la Iglesia, de las cuales hablaremos primero Dios el próximo programa, bueno, pues está una Santa Brígida, Santa Catalina, Santa Teresa, Santa Margarita de Alacoque. El propio Señor Jesucristo a Santa Gertrudis le reveló la oración que les voy a pedir que me acompañen a hacer en unos momentos, diciéndole Jesús a Santa Gertrudis que Él liberaría
a 1000 almas del purgatorio cada vez que se diga esta oración. Mis hermanos, las almas del purgatorio pueden manifestarse de diferentes modos ante nosotros, y lo hacen, pidiendo por nuestra oración, perdón y acompañamiento. Santa Gertrudis recibía revelaciones de estas almas del purgatorio e infinidad de gracias a través de ellas. Y ella, como instrumento de Dios, le fue concedida esta oración, que es una oración, mis hermanos, que deberíamos de decir todos los días. Tú sabes esa enorme promesa que nuestro Señor le hace, que cada vez que tú la digas, obviamente con devoción, con fe, y que inclusive antes de que la digas, le puedas decir al Señor, porque su palabra también nos lo enseña, Señor, aumenta mi fe, ¿sí? ¿Y cuál es esa oración? La voy a decir despacito para que unidos en el nombre de Jesús la hagamos, sabiendo que ese Jesús que hizo esa oración al Padre, Él oró por Santa Gertrudis para que ella cumpliera la misión de entregarnos esta oración que le dio Jesús en bien de las almas benditas del purgatorio. ¿Quiénes son esas almas benditas del purgatorio? Esas 1000 almas que el Señor va a sacar del purgatorio. Solo Él lo sabe, pero le ponemos en su presencia a cada uno de los miembros de nuestra familia, mis hermanos, que ya se han adelantado y que están en ese lugar, aunque nosotros no los veamos. Lo voy a decir despacio para que juntos saquemos a miles y a miles y a miles de almas del purgatorio y la compartas. Esta oración la puedes conseguir en cualquier librería católica. Unamos en oración para sacar 1000 almas del purgatorio, mis hermanos. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén, amén, amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.